En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la reparación nacional de septiembre es un llamado para revisar nuestra vida espiritual en general como católicos y nuestra vida de consagración como miembros del apostolado en particular. El Señor nos ha convocado durante estos días de retiro para hacer un alto en el camino y en un ambiente de silencio hacer un diagnóstico de nuestra vida espiritual, nuestra responsabilidad y compromiso como consagrados. Los invito, hermanos, a vivir este retiro, como su nombre lo dice, retirarnos del ruido de la distracción, de la dispersión en que vivimos constantemente, influenciados por el mundo que busca confundirnos. El retiro es un ejercicio espiritual, por lo tanto, implica silencio y soledad, desierto, para vivirlo plenamente. Por favor, respetemos el silencio y el silencio de los demás y tomemos el tiempo para meditar y contemplar a Jesucristo agonizante. Les daré una orientación teológica de los contenidos del retiro y magisterial para su reflexión. Luego tendrán tiempo de meditar, porque no se trata de leer o cumplir. Se trata de entrar en un encuentro íntimo personal con Cristo. En primer lugar, el retiro nos convoca a vivir nuestro llamado fundamental, nuestra vocación como cristianos católicos, nuestra vocación a la santidad, llamado que hemos recibido desde nuestro bautismo. Jesús, a través de unas palabras suyas en el Evangelio, nos presenta una exigencia ineludible para todo cristiano. Sed santos como su Padre Celestial es santo, como lo leemos en Mateo 5:48. La Iglesia ha insistido siempre en sus enseñanzas a todos sus hijos en la necesidad de ser santos. Esta llamada a la santidad es para todos, clérigos, consagrados, laicos, para todos los bautizados. Para todos, unos y otros, es un camino, una tarea y una exigencia al ser cristianos. Toda la Sagrada Escritura es una llamada a la santidad y a la vida de conversión, a la plenitud de la caridad. Jesús nos señala explícitamente en el Evangelio la necesidad de ser santos, maduros en la fe, en la esperanza y en el amor. Y Jesús no se dirige solo a los apóstoles o a unos pocos, sino que la exigencia es para todos. El Señor llama a imitarle y a seguirle. Como hijos de Dios, debemos parecernos a nuestro Padre que es amor. A todos le dice Jesucristo, sed santos. Y para que lo consigamos, nos da las gracias divinas y ayudas que podemos necesitar. La llamada a la santidad, a ser santos, no es un simple consejo de Jesucristo, sino un mandato exigente para todos los bautizados, para los que somos miembros de la Iglesia. Así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. En la Iglesia, todos, lo mismos quienes pertenecen a la jerarquía como a quienes son apacentados por ella, están llamados a la santidad, según lo escrito por el apóstol Pablo, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Lo encontramos en Primera de los Tesalonicenses 4:3. Y sigue diciendo el concilio, todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Hermanos, manteniendo este principio fundamental de la llamada a todos a ser santos, Dios y el hombre tienen que realizar su tarea, cada uno la suya. A Dios nadie le gana en generosidad. El Señor nos da su gracia divina y la poderosa ayuda del Espíritu Santo. Y el hombre aporta una vida ejemplar y su buen hacer desde el amor. La gracia divina no anula la colaboración de la persona, sino que la ilumina, la entiende y la impulsa a una colaboración generosa e incansable. Esta colaboración, cooperación o fuerza de voluntad es vida de conversión permanente. Tener deseos de santidad, querer ser santo, es el paso necesario para tomar la decisión de emprender un camino con el firme propósito de recorrerlo hasta el final, hasta alcanzar la santidad, hasta parecerse a Dios que es perdón, misericordia y amor. Los santos
siendo conscientes de sus defectos y pecados, fueron hombres y mujeres que tuvieron un gran deseo de llenarse de Dios y de vivir junto a Él, y alcanzaron la meta de la santidad. El amor de Dios, su santidad, está al alcance de todos, porque la santidad es cuestión de amor, de empeño por llegar, con la ayuda de la gracia divina, hasta identificarse con Jesucristo y parecerse a Dios nuestro Padre, que es amor, perfección absoluta. Y esto se logra con una vida de conversión. Hermano, Jesucristo quiere que seamos santos, que nos parezcamos a Dios nuestro Padre como Él. Tenemos la ayuda y la fuerza regeneradora del Espíritu Santo. Santos son no los hombres o las mujeres que no han pecado nunca, sino los que se han levantado siempre, han sido fieles y obedientes a una vida de conversión. Dios nos llama a ser santos en todas las circunstancias, en la enfermedad, en la salud, en los aparentes triunfos humanos, en los fracasos inesperados. El Señor nos quiere santos en todos los momentos. No esperemos a que llegue un tiempo más oportuno. Este es el momento propicio para amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y para amar igualmente a nuestro prójimo. Hagamos realidad en nuestra vida la exigencia y llamada de Jesús de ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Hermanos, santo es sinónimo de bienaventurado, dichoso, feliz. La santidad es el don de Dios que colma todas las aspiraciones humanas. Es la plenitud de la vida cristiana que consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como hijos de Dios, con la gracia del Espíritu Santo y viviendo la perfección de la caridad. El Papa Benedicto XVI nos decía, la santidad, la plenitud de la vida cristiana, consiste en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Es ser semejantes a Jesús, como afirma San Pablo, porque a lo que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Lo encontramos en Romanos 8:20. Entonces, hermano, la santidad no significa exactamente otra cosa más que unión con Dios. A mayor intimidad con Él, mayor santidad. A mayor vida de conversión, mayor santidad. A mayor vida de oración, mayor santidad. A mayor vida de mortificación, mayor santidad. A mayor vida de vida virtuosa, mayor santidad. La santidad es una vocación universal, es decir, dirigida a todas las personas, como lo hemos dicho. El mismo Dios nos ha dicho, sean santos porque yo soy santo. Lo encontramos en 1 de Pedro 1:16. Y su Hijo Jesucristo nos los ha recordado. Sean santos, perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Como lo hemos dicho en Mateo 5:48. El Papa Francisco nos dice, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentre. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando, ocupando de tu marido, de tu esposa. ¿Eres padre o madre? Ocúpate de tus hijos, como Cristo lo hace con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Bueno, hermanos, también el catecismo nos dice, Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. Y en consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios, nos asociemos a este misterio pascual, siendo conscientes al mismo tiempo
que es dentro de la iglesia donde se encuentran los medios ordinarios y necesarios para la salvación, para la santidad, para llegar al cielo. Por eso nosotros estamos llamados a vivir una disciplina de vida de sacramentos. ¿Cómo ser santo? Para ser santo es necesario acoger libre y humildemente la gracia de Dios y cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar por Él. Es vivir una vida de conversión permanente a la cual nos llama el apostolado y nuestro carisma, a la cual nos llaman todos los retiros. Asumir con responsabilidad la vida de conversión. No se trata de hacer todo bien o perfecto, alcanzar una meta o unos valores determinados, sino de luchar por vivir cada día más unidos a Dios, de que toda nuestra actividad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, se ordenen a la caridad que Jesús nos enseñó. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como lo encontramos en Mateo 22:37. Es decir, vivir con responsabilidad una vida de conversión. Este mandamiento resume la santidad cristiana y los medios ordinarios para alcanzar los encontramos en la iglesia, en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Como dice el catecismo, es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios, que nos viene dada por la palabra y por los sacramentos. La encíclica Lumen Gentium nos dice, todo fiel debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. Participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Aplicar asiduamente a la oración, a la abnegación de sí mismo, al servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Pues la caridad como vínculo de perfección y plenitud de la ley rige todos los medios de santificación, los informa y los conducen a su fin. Es decir, hermanos, Dios nos va guiando para alcanzar la santidad. Seguir su voluntad, su camino requiere de la ayuda de la gracia, ya que el hombre por sí solo no podría. Y la gracia se adquiere a través de los sacramentos, bautismo, Eucaristía, confirmación, confesión, todos, para vivir el primer mandamiento, el del amor. La vida del fiel cristiano que quiere alcanzar la santidad tendrá como brújula la caridad, el amor sincero hacia Dios y los demás. Este amor, esta caridad se materializa en la oración diaria, en vivir las virtudes, buscando servir al prójimo antes que uno mismo. De ahí que la caridad para con Dios y para con el prójimo sea el signo distintivo del verdadero discípulo de Cristo y del verdadero consagrado en el apostolado de la preciosa sangre. La santidad es un proceso de vida de conversión que implica el llamado a una vida de oración, de meditación de la palabra de Dios, vida de sacramentos, vida virtuosa, vida ascética o de purificación de los sentidos, vida de reparación, vida de mortificación. Por eso el Señor nos ha convocado a este santo retiro de reparación para recordarnos que debemos ser santos como Dios nuestro Padre es santo. Debemos ejercitar lo que Dios es en nosotros, ser benignos y bondadosos, ser justos, ser caritativos, es decir, ser amor de Dios para santificar al mundo, para cooperar con nuestra vida de conversión a instaurar el reino glorioso de Jesucristo. Nuestra vida de conversión es una lucha espiritual contra el pecado y la iniquidad del mundo, como lo vamos a ver en las reflexiones de todo este retiro. Mediante el ejercicio del santo silencio en este retiro somos invitados a meditar sobre nuestra vida como consagrados y en nuestra vida de conversión. Vivimos en un mundo de iniquidad, de pecado, pero como nos dice San Pablo, no somos de este mundo aunque vivamos en él. Con nuestra fidelidad y obediencia a una vida de conversión, reparamos y consolamos a Jesucristo agonizando. Y con nuestra infidelidad, desobediencia, orgullo y soberbia, causamos agonía a Jesucristo agonizando. Por ello, el retiro nos invita a reparar para ser santos mediante el ejercicio de la oración. Crecimiento a una vida de oración para que nuestra alma, liberada de las ataduras del ruido y las dependencias mundanas, avance al encuentro de su amado
con la sabiduría divina y así podamos ser fieles amigos del amor. Vida de reparación es vida de conversión. El retiro nos llama a vivir una vida de pureza, vida virtuosa, para ser pétalos de la rosa de la perfecta pureza y cargar con la cruz de la perfección. Es decir, mediante un crecimiento en los niveles de oración, crecemos en la amistad con Cristo, pero ello solo es posible con una vida de conversión, que implica vivir una vida virtuosa para evitar caer en las tentaciones del mundo de la iniquidad y la oscuridad. En ese sentido, la primera parte del retiro es un llamado de todo consagrado a profundizar y fortalecer su vida de oración, avanzar con la ayuda del Espíritu Santo. El consagrado no puede permanecer en una práctica de oración superficial, es decir, oración sin conversión. Es permanecer en el estado del vacío total, en el nivel de los amigos que no conocen el amor, no quieren amar, no saben cómo amar o son inconstantes en el amor. Nuestro retiro es un llamado a la reparación. La reparación implica vida de conversión para avanzar en la santidad. La reparación es el acto o hecho de hacer enmienda. Implica la intención de restaurar las cosas a su condición de normalidad y pureza, así como estaban antes de que algo malo fuese hecho. Y por eso se aplica generalmente a recompensar por las pérdidas sufridas o los daños causados por una acción moral, mala acción moral. Con respecto a Dios significa recompensar con mayor amor por el fracaso en el amor a causa del pecado. Significa restaurar lo que fue injustamente tomado y compensar con generosidad por el egoísmo que causó la injuria. Reparar o enmendar con nuestra fuerza de voluntad y auxiliados por el Espíritu Santo nuestra naturaleza como criatura. Dios nos creó a su imagen y semejanza, buenos, justos, caritativos, bellos, bellos significa virtuosos. Y nosotros con nuestro pecado desfiguramos nuestra naturaleza original. Por ello Dios nos llama a la vida de conversión para reparar y mediante una vida virtuosa llegar a la intimidad de su amor. Reparación implica, hermanos, vida de conversión. Como nos lo dice San Pablo. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo dice San Pablo en Colosenses 1:24. Y también nos dice, conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Nos lo dice Pablo en Filipenses 3:10. La entrega de Cristo es perfectamente meritoria, pero hay que recordar que nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia y como tal hemos de entrar en su sacrificio. Si no reparamos con Cristo, no somos cuerpo suyo. Nos dice en la Escritura, también ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Frente a la militancia de los agentes del antirreino que sirven la destrucción de la iniquidad del mundo, esos agentes del mal, ese misterioso y maligno poder que está ya en acción, se levantan los comprometidos con el proyecto de Jesús, con su reino glorioso y con los intereses y los valores del reino glorioso de Jesucristo, como agente del plan de Dios en la historia, en el mundo de la iniquidad en el cual vivimos. La reparación hoy tiene como referencia principal el proyecto del Señor y su persona, su reino glorioso. Se centra en reparar mediante la colaboración una obra que ha sido deformada. Partiendo de la intimidad con el Señor, se asume activamente los duros trabajos del Evangelio en el plano del apostolado. De Pablo recibimos la invitación. Sufre conmigo por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:8. Se comparte la vida de Jesús. Es una gracia padecer con Jesús. Filipenses 1:29. En el trabajo del apostolado, en síntesis, se da una sintonía y un compromiso con el proyecto y vida de Jesús, y ello en una clave eclesial.
Colosenses 1:24. El reino está viniendo, está en camino. Apocalipsis 22:7-12. Se está construyendo a pesar de sus opositores. Por consiguiente, reparar es luchar en y desde con la iglesia para contrarrestar los efectos del mal y el pecado que afectan a los hombres. Esta espiritualidad reparadora ha alimentado un gran heroísmo y una profunda solidaridad con el Señor ofendido y con los pecadores. Las almas devotas de cualquier forma se ponen entre el pecador que había ofendido a Cristo y Cristo mismo, que busca consoladores por estas ofensas de ingratitud y de rechazos. Podríamos resumir en esta frase: Jesús ama y no es amado. Ámalo por quien no lo ama, reparando. Las prácticas devocionales están animadas de este espíritu reparador. El amor al Señor es el motor de toda reparación. Por tanto, la raíz y el soporte son netamente teológicos y actúan como presupuesto indiscutible. Esta subordinación a Dios es absolutamente decisiva. Se resalta el amor de Dios del que se nos ha hecho partícipes. Al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, como lo encontramos en Romanos 5:5. Y estamos pues guiados por el Espíritu Santo. Romanos 9:1. Este amor de Dios explica que la reparación la concibamos tan estrechamente vinculada al corazón de Jesús y a su sangre preciosa, por cuanto que el símbolo del corazón es para todos nosotros la mejor expresión del amor. En una y otra modalidad de preparación se comporta la idea base de comunión con el Señor, bien se trate de su persona o de su proyecto del reino glorioso. En ambos casos el pecado se ve como la raíz del mal que padecemos, como ofensa a Dios y en sus efectos de muerte y oposición al proyecto del reino de Dios. La reparación es guiada por la esperanza, pues, pues somos conscientes de que cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia, como dice Pablo en Romanos 5:20. La reparación se inserta en un contexto más amplio del misterio pascual que une la cruz y la gloria. En definitiva, la reparación abarca dos aspectos estrechamente unidos en los que han hecho la opción de seguir a Jesús, como señala el Nuevo Testamento. Por él, por el Evangelio, o sea, por él, persona de Jesús, y por el Evangelio, la construcción del reino de Dios. La relación con Jesús tiene dos vertientes en Marcos, como vemos en Marcos 3:13. Jesús llama a los 12 para estar con él, para ser sus compañeros en la intimidad y en la escucha, y también para enviarlos a predicar. El seguidor de Jesús tiene que cultivar ambos aspectos: intimidad con él, apropiándose de sus actitudes, como lo dice Filipenses 2:5, y saberse enviado por él, el apostolado. De manera que para seguir a Jesús hay que entrar en una relación personal con él. La intimidad con Jesús nos mostrará que Él, que nos amó hasta el extremo, es el que nos enseña a dar la vida por los demás. Dios cuenta con la acción del hombre, la quiere y asocia así al hombre a su obra de salvación. Hermanos, el retiro nos invita entonces a meditar, pidiendo al Espíritu Santo sabiduría y discernimiento. Nos invita a reflexionar, a meditar. Los contenidos de todo el retiro están guiados por un llamado fundamental: ser santos por medio de una vida de conversión. Todas las reflexiones y lecturas que ustedes van a meditar tienen como hilo conductor la vida de conversión, el consagrado. Por ello, los niveles de oración son un llamado a avanzar en la vida de conversión, ejercitando la oración de intimidad con Jesucristo agonizante. Y la meta es que nuestra alma entre en intimidad amorosa con la sabiduría divina. Los niveles de oración son, pues, niveles de conversión. La vida virtuosa es vida de conversión. Los niveles de crecimiento espiritual en el amor son niveles de conversión para ser amigos fieles del amor a Dios.
vida de conversión, para ser testimonio de consagrados que colaboran a implantar el reino glorioso de Jesucristo. Vida de conversión para desprendernos de la esclavitud del mundo de la iniquidad. Jesús nos llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia que escuchamos en Marcos 1:15. Y en la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige principalmente a los que no conocen todavía a Cristo y a su evangelio. Así el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Pero como nos dice el catecismo, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Toda la vida es una segunda conversión, es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa, al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, como lo dice el Salmo 51, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Hermanos, el apostolado fiel al llamado de la Iglesia a una vida de conversión ha recibido del Espíritu Santo un carisma y espiritualidad que tiene como fin renovar en los fieles consagrados la vocación fundamental del bautizado, el llamado a la santidad mediante los llamados a una vida de oración, vida de sacramentos, vida virtuosa, vida ascética, vida de reparación y mortificación. Todos estos llamados buscan ejercitar una vida de conversión continua y en consecuencia, consolar a Jesucristo agonizante significa vida de conversión. Solo mediante una vida fiel y obediente a la conversión, el consagrado puede vivir el mandamiento del amor dictado por Jesucristo. Amar a Dios, al prójimo, como a nosotros mismos. Ahora bien, hermanos, adentrándonos en los contenidos del retiro, podemos mirar que las dos primeras partes del retiro, denominados los niveles de oración, para alcanzar el nivel dorado de paz, en su llamado a todos los consagrados a profundizar una vida de conversión, ejercitando una vida de oración. El consagrado debe avanzar con la gracia del Espíritu Santo en su vida de oración, de encuentro íntimo con Jesucristo agonizante. No puede permanecer en una oración superficial, oraciones funcionales, rutinarias, típicas del estado de la incredulidad o del vacío total. El consagrado debe avanzar a la oración de vida interior, pues el fin de la vida de oración es que nuestra alma, libre de las dependencias y esclavitudes mundanas, entre en la comunión íntima con la divina misericordia y así alcance la paz dorada. La oración, pues, hermanos, es un llamado para vivir una vida de conversión y por medio de ella santificarnos. Un llamado a meditar y contemplar nuestra naturaleza humana como criatura. Ser santos como nuestro Padre Santo. Dios nos creó perfectos y a su imagen y semejanza. Por eso somos valiosos a sus ojos. Dios nos creó buenos, benignos, justos, caritativos, bellos, virtuosos. Pero el pecado corrompe nuestra naturaleza. Dios nos creó para entrar en una relación amorosa con Él, una relación filial de padres a hijos. Él nos creó con la capacidad de adorarlo y entrar en relación amorosa con Él. La capacidad de orar, de entrar en relación íntima, amorosa de Dios, ya nos la ha dado, nos ha puesto la tarea fácil. Somos nosotros, con nuestra vida de pecado y desobediencia a la conversión, los que obstaculizamos esta comunicación filial, amorosa, esta relación de oración entre nosotros y Él. Los niveles de oración debemos meditar en primer lugar cuáles son los impedimentos, los obstáculos para no avanzar en la vida de oración, el orgullo y la soberbia, la arrogancia. Es decir, la soberbia y el orgullo nos impiden consolar a Jesucristo agonizante. Nuestra actividad espiritual, vida de pecado, por nuestra soberbia y orgullo, siguen causando agonía a Jesucristo. El nivel del vacío total hace referencia a la desobediencia e infidelidad a una vida de conversión.
Estamos esclavizados del mundo, de la iniquidad, de sus falsedades, de sus dependencias. Un vacío total es incredulidad, superficialidad, vida egocéntrica, egolatría, narcisismo. Lo consumimos del mundo y lo consideramos importante y valioso. Le creemos al mundo de la identidad, pero no le tenemos confianza en Jesucristo. Ni sabemos qué nos está pasando. Vivimos ansiosos, dispersos, vacíos y buscamos en el mundo los falsos ídolos que llenen ese vacío que solo Cristo puede saciar. Somos consumidores del mercado de la incredulidad. Somos esclavos de nuestras reacciones emocionales y pasionales. Eso significa estar totalmente vacío de la divina asistencia, como dice los mensajes, de la esperanza, de la fe y de la caridad. Y también en la ausencia del poder divino, de la sabiduría divina y del conocimiento divino. Pero sobre todo en la ausencia de la paz divina. En definitiva, hermanos, no sabemos orar. Tenemos oraciones vacías, repetitivas, oraciones por cumplir, oraciones por aparentar. Vivimos en esta superficialidad de la oración. Por eso es que la oración va unida a la conversión y por eso debemos profundizar en nuestros niveles de interioridad, de que nuestra alma encuentre la sabiduría divina. Rezamos, pero no oramos. Rezamos y decimos cumplir todos los llamados, vamos a todos los retiros, pero sin vida de conversión. Y entonces, ¿a qué venimos a este retiro? A encontrarnos, a conversar, a distraernos, a aparentar, a cumplir donde está, a cumplir solamente dónde está el santo silencio, hermano, la santa soledad, el santo desierto. ¿Estamos aquí o estamos dispersos, alimentando nuestros sentidos volcados a lo externo o en la fantasía, en la imaginación? Silencio, silencio externo e interno de Jesucristo. El que no guarda silencio ni ama la soledad, no avanza nunca en la oración y seguirá dando vueltas en un círculo vicioso de pecado, desobediente e infiel a la vida de conversión. ¿Y cómo va a consolar al agonizante con nuestro ruido externo e interno? No lo consolamos, lo agonizamos. Como nos dicen los mensajes, la oración es una relación del Espíritu con el Espíritu Santo. Es la voz del alma para comunicarse con su Dios. Es el descanso del alma en el seno del Espíritu Divino. Es la mirada fija del amor al amante a través de los ojos del alma. La oración es consuelo, la oración es adoración, la oración es acción de gracias, la oración es sacrificio, la oración es la aceptación de la voluntad de Dios. En la oración escuchamos la voz del amor al que estamos hablando. De manera que la oración es un diálogo. Es a través de la senda de la paz dorada que uno puede alcanzar este alto nivel de oración, que es el nivel de la oración personal con el Señor Todopoderoso. Hermanos, pregúntese cada uno en este retiro y medite, ¿qué me impide orar, entrar en intimidad con Dios? ¿Qué me impide consolar a Jesucristo agonizante con mi oración? ¿Cómo es mi vida de oración? Soy ruidoso, siempre conversando, ansioso, moviéndome. Tengo miedo a la soledad. Como nos dicen los mensajes, los que pertenecen al nivel del vacío total desconocen todos estos significados de oración. Son como una vasija vacía que hace mucho ruido. Ven a Dios a una gran distancia, suponen su presencia en el infinito. Esa es la razón por la cual hace mucho ruido para invocarle. En su llanto vacío, ellos acusan a Dios y lo obligan a responderle. Cuando termina de pronunciar todos sus alegatos en contra de su Dios y llega el turno de su Dios para hablarles o responderles, lo dejan solo y se retiran. Pequeño amigo, qué gran insulto al Dios Todopoderoso. Ellos nunca escuchan. Su oración no es un diálogo, sino una acusación. Su oración no es una relación. Hay una gran brecha entre ellos y su Salvador. Su Dios, su oración, no es un sacrificio, sino un medio para poseer las riquezas de una nación. Esa riqueza y sus urgentes necesidades son las únicas cosas que conocen. No saben nada del Salvador,
a quien sus pecados crucifican a diario, ni de la gran necesidad de consolar. Hermanos, una oración sin conversión es una lista de necesidades, una búsqueda de milagros. La oración de incrédulos oran dudando, oración de ansiosos, no dan tiempo al Señor que actúe, quieren todo inmediato, como el mundo, todo debe ser rápido. Decir, dicen el Señor no me oye, pero somos nosotros el que no lo escuchamos, con nuestros ruidos externos llenos de sensaciones, con nuestras mentes dispersas y fantasiosas, alimentadas con el consumo del orgullo y de la vanidad y la arrogancia que vende el mundo. En el retiro también nos invita a meditar sobre los siguientes aspectos. Solo los humildes avanzan en los niveles de oración. Entonces pregúntate ahora, bueno, ¿soy humilde? ¿Oro con humildad o con prepotencia? El retiro nos dice en los llamados, no saben nada acerca del tierno cuidado de Dios y la gran necesidad de confiar en su voluntad perfecta. No saben nada acerca del camino del Calvario, el único verdadero camino que lleva a la salvación. Todo lo que conocen es al Jesús de los milagros, no al Jesús del Calvario. Estos grupos de personas en este nivel están muy apegados a las cuestiones materiales. Sus necesidades son los dioses a los que rinden culto. En su oración está ausente el pedir perdón. Ven a todos los hombres como enemigos, de modo que temen a todos los hombres. No tienen fe, de modo que son esclavos del miedo. Ven al espíritu del mal en todos sus caminos. Cualquier obstáculo es obra de los espíritus malignos. Cualquier cruz es una maldición. Esto los hace esclavos de los demonios porque piensan en todo momento en ellos. Invierten todo su tiempo en gritar a los espíritus malignos, maldiciendo su comportamiento y también maldiciendo a Dios. Pequeño amigo, estos son los errores de todos los que están en el nivel del vacío total. Es decir, una oración superficial sin vida de conversión. Espiritualismo, no espiritualidad. Consumidores religiosos que corren de un lugar a otro buscando milagros, sanaciones, liberaciones, sin asumir con seriedad su vida de conversión. Busca magia en la religión y ni siquiera se confiesan o lo hacen con muy poca frecuencia. Los mensajes nos dicen, pequeño amigo, es en este nivel que encontraremos a los denominados videntes de la tierra, quienes predican sobre la prosperidad sin trabajo, una vida perpetua en la tierra y quienes ven enemigos en cada hombre. Estos videntes no ven nada, sino que se revuelcan en una ilusión de oscuridad. Satanás se aprovecha de ellos en esta visión de oscuridad para poseer muchas almas, dándoles a sus seguidores la riqueza que anhelan a cambio de sus almas. Huyan de ellos, mis pequeños amigos. Vuélvanse a Jesús y en la Sagrada Eucaristía. Él les dará la paz. Reflexionemos y meditemos, hermanos. Oración sin arrepentimiento, oración sin confesión, oración sin conversión. Los mensajes nos dicen, pequeño amigo, quiero que sepas que en este nivel no se hacen oraciones. Todo lo que ellos llaman oración no es nada, sino abusos e insultos contra el Dios Todopoderoso. Esto es todo lo que tengo para ti. El Espíritu les abrirá sus mentes para que puedan ver más si están dispuestos a cambiar, a crecer, es decir, si estamos dispuestos a asumir con seriedad nuestra vida de conversión. En este nivel de vacío total o de superficialidad de la oración, lo que prima es la curiosidad espiritual, una dispersión espiritual. Buscan signos externos extraordinarios al estilo de un show o una película. ¿Qué mayor milagro, hermanos, que una vida de conversión? La oración nos permite entrar en contacto íntimo y personal con Dios. Como cualquier relación personal, a través de diálogo y trato frecuente, se puede conocer y amar a la otra persona. Así la oración para cualquier cristiano es un medio de comunión con Dios donde se le va conociendo y descubriendo cada día. La idea detrás del vacío que solo Dios puede llenar es que cada persona tiene un vacío en su vida, en su alma, que solo puede ser llenado por el único Dios verdadero. No importa qué otra cosa pueda intentar una persona,
Nada más encaja correctamente en este vacío. Como dice Eclesiastés 3:1, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios creó a cada persona para sus propósitos y desea una relación íntima con cada una. Segunda de Pedro 3:9. Ha hecho evidente su existencia. Romanos 1:19-23. El vacío que solo Dios puede llenar, del que algunos hablan, es un deseo innato en los humanos de conectarse con Dios. Hermanos, aunque podemos tratar de llenar este vacío con otras cosas, como pasatiempos, dependencias, consumismo u otras creencias, nada encaja bien excepto Dios. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios describe nuestros corazones naturales como engañosos y dice que no podemos entenderlo completamente. Salomón escribe que nuestros corazones están llenos de maldad y contienen locura. Eclesiastés 9:3. En Romanos 1:18-23 dice que los humanos intentamos adorar casi cualquier cosa que no sea Dios. Y Romanos 8:7 dice que nuestra mente natural es hostil a Dios, no queriendo someternos a Él y a sus caminos. Cuando buscamos llenar nuestros propios corazones a través de actividades humanas, finalmente nos quedamos vacíos y en carencia. Es cierto que en algunas actividades humanas podríamos encontrar cierta satisfacción e incluso una falsa felicidad. Después de todo, Dios nos diseñó para la vida en la tierra, pero es solo en Él que nuestras actividades y relaciones terrenales cumplen su propósito de la mejor manera. Estas cosas nunca podrían dar sentido en nuestra vida como Dios puede hacer, pero en Dios nuestras actividades terrenales son una parte válida y necesaria para vivir una vida significativa. Sin embargo, cuando nos dirigimos hacia las cosas terrenales o incluso a otras personas para llenar nuestro vacío que solo Dios puede llenar, descubrimos que no encajan del todo bien y generalmente son bastante temporales. Solo una relación creciente y madura con el Dios de la Biblia a través de su Hijo Jesucristo puede llenar satisfactoriamente este vacío que existe en cada persona para esta vida y toda la eternidad. Todos tenemos un vacío que solo Dios puede llenar, porque el ser humano fue creado a su imagen, por lo que es normal vivir el filo de la necesidad y sentirse vacío cuando estamos lejos de nuestro Creador. El plan original era que el hombre estuviera en comunión con Dios. De otro modo, sentirse vacío sería una de las tantas consecuencias al estar lejos de su presencia. Hermanos, la oración es un combate, como nos dice el catecismo, porque hay muchas formas y hay muchas distracciones y perturbaciones que afectan nuestra vida de oración. El catecismo nos dice en el numeral 27-29, la dificultad habitual de la oración es la distracción. Por ejemplo, en la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. La distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal como en la meditación y en la oración contemplativa. Dedicarse, si pretendemos dedicarnos a quitar las distracciones, caemos en la distracción misma. Por eso lo que tenemos que pedir con humildad es concentración, es pedir al Señor y al Espíritu Santo que vaya disciplinando nuestra mente de la distracción y la dispersión. Porque la distracción, como dice el catecismo, descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Es muy importante meditar esto. Muchas distracciones que nos llegan son consecuencias de que todavía estamos apegados a muchas cosas. Entonces, por eso esas dependencias a las personas, a las cosas, llegan en momentos de oración. Esas preocupaciones, es importante que usted medite cuáles distracciones llegan siempre a mi vida cuando empiezo a orar y significa que estás todavía muy apegado a esas personas o a esas cosas o a esas fantasías, a esas carencias y a esos vacíos. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecer al Señor, a ofrecerse al Señor para ser purificada, para que la mente sea purificada.
El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. ¿Queremos servir al Señor o queremos servir al mundo de la iniquidad? ¿Queremos distraernos por el mundo de la iniquidad o queremos ser perseverantes en una oración humilde pidiendo la ayuda del Señor a que nos libere de estas distracciones del mundo? Mirado positivamente, nos dice el catecismo, el combate contra el ánimo posesivo y dominador es la vigilancia, la sobriedad del corazón. Cuando Jesús insiste en la vigilancia es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy, como nos dice el Salmo 27. El esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la fe, es la de la fe. Dice de ti mi corazón, busca su rostro, dice el Salmo 27. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad, nos dice el catecismo. Forma parte de la oración en la que el corazón está desprendido, sin gusto, por los pensamientos, por los recuerdos, por los sentimientos. Es el momento en que la fe es más, el momento en que la fe está confundida por las distracciones del mundo externo y las distracciones de nuestras imaginaciones y pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entrar en una vida de disciplina, pedir al Señor purificación del Espíritu Santo que lanza para disciplinar la mente, la imaginación. Y aquí nos recuerda la parábola del sembrador, del grano de trigo. Nos recuerda, perdón, la parábola del sembrador. Recuerden ustedes cómo el sembrador tiró la semilla en varias partes y algunas cayeron en tierra buena. Es decir, con nuestra constancia en una oración diaria, vamos entrando en esta disciplina de oración y por lo tanto vamos entrando en un nivel de interioridad en el cual las distracciones del mundo y de los pensamientos se van disminuyendo. O si ellos llegan, no los vamos a centrar en él, no vamos a caer en el juego de la distracción. Frente a las tentaciones de la oración, debemos tener una humilde vigilancia, porque hemos dicho que distraernos es lo que nos impide avanzar en la vida de la oración. También nos dice el catecismo que la tentación más frecuente y la más oculta es nuestra falta de fe, es decir, de confianza en el Señor. Esta se expresa en una incredulidad declarada, es decir, decimos que creemos en Cristo, pero no confiamos en Él. Entonces, no estamos avanzando en la vida de oración, porque la oración nos debe conducir en una relación de confianza y de amor a Cristo. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia, nos dice el catecismo. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o debidos a la pereza espiritual, podríamos decir. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando caemos en la pereza espiritual, en la indisciplina espiritual, porque esto no nos permite avanzar en la vida de oración. Cuanto más alto es el punto en que queremos avanzar en la oración, tanto mayor serán las dificultades, pero por eso debemos ser vigilantes y perseverantes. Quien es humilde no se extraña de su miseria y por lo tanto acepta su condición, es decir, necesitado de la gracia divina para poder avanzar en una vida de oración, para ser constantes y fieles. Muchas veces nos quejamos de que la oración no es escuchada, pero lo que pasa es que no sabemos orar y nos escuchamos a nosotros mismos o nos distraemos y nos llenamos de fantasías pensando que estamos orando y no entramos en intimidad con el Señor. Por eso el Señor siempre nos habla, pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar. No pretendamos conseguir inmediatamente lo que pedimos, como si lograrlo dependiera de nosotros mismos. El Señor pide paciencia, perseverancia, constancia y confianza en Él, para que nuestra oración sea muy eficaz. Hay que perseverar en el amor, es decir, orar constantemente.
dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Orar siempre, pues todo, a tiempo y a destiempo, incluso cuando no deseamos orar, para no perder la disciplina espiritual, porque la oración es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él, hermanos? La oración es la que nos permite entrar en esta comunión íntima con Jesucristo para avanzar en la vida de conversión. Por eso oración y vida cristiana son inseparables. Aquí el retiro nos invita a meditar sobre el nivel de silencio de la boca, que es el nivel del santo silencio. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿practico el silencio? Meditemos en este retiro, pero sobre todo practiquémoslo. ¿Por qué soy tan ruidoso? ¿Por qué tantas conversaciones? ¿Me comprometo a vivir el santo silencio en este retiro y a respetar el silencio de los demás? Los mensajes nos dicen, pequeños amigos de Dios, estoy feliz de recibir esta amorosa solicitud de estar con ustedes y enseñarles en este vuestro ruidoso mundo. Esta es la era de la ciencia y de la tecnología en la cual el espíritu de la soledad ha desaparecido de la faz de la tierra. Rezo para que escuchen la voz del cielo y crezcan. Hermanos, vida de silencio me permite consolar a Jesucristo agonizante, pues me confronto a mí mismo, confronto mi vida de pecado y de esclavitud en el mundo de la iniquidad. Si guardo silencio de los sentidos, activo los sentidos espirituales del alma. Como nos dicen los mensajes, escuchen el primer nivel, que es el nivel que se ha venido a enseñarles. Se llama el nivel del silencio de la boca. Yo les digo, el silencio de la boca. Este es el primer nivel del estado de paz perfecta. El silencio de la boca es el comienzo del recogimiento. El recogimiento del espíritu es la acumulación gradual del poder divino. Pequeños amigos, sepan hoy que el mayor poder del hombre es el poder de sus palabras. Una palabra purificada puede hacer girar el eje del mundo y causar que caigan las estrellas. Pero ¿cómo puede una persona purificar sus palabras para lograr gradualmente este poder? Es a través del fuego del silencio. Entonces, hermanos, el silencio permite el encuentro íntimo con Jesucristo agonizante y así consolado. En los mensajes nos dicen silencio en el andar, silencio de los ojos, de los oídos, de la voz, silencio de todo el ser exterior, para preparar el alma a entrar en Dios. Por estos primeros esfuerzos merece el alma, en cuanto depende de ella, el oír la voz del Señor. Es decir, la invitación, cuando se habla del silencio de la boca, es el silencio de todos los sentidos, para poder ir centrándonos y avanzando en los niveles de oración. Hay que ejercitar el silencio y la soledad para avanzar en la vida de oración. Fuerza de voluntad, ejercitar la mortificación del silencio. Lo debemos hacer y tomar esa decisión. El consagrado debe amar el silencio y ejercitarlo cada día hasta que se convierta en un buen hábito. Como nos dicen los mensajes, queridos amigos, no se unan al mundo en su maldad y ni en las reuniones vacías que matan al espíritu. Más bien aprendan a poseer el espíritu de la soledad a través del poder del silencio. Que Jesús que me envió los bendiga, dicen los mensajes. Desconfíen ustedes mismos cuando hablan por hablar y no practican el silencio, porque la lengua nos incita a pecar. Como nos dice la Escritura, en la Escritura varios versículos hablan sobre el pecado de la lengua. Si recordamos, por ejemplo, Santiago 3:5, Dios dice, la lengua es como un fuego, un mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo y puede prender fuego a la vida. Es un mal que no se puede frenar y está lleno de veneno mortal. Con la lengua se puede bendecir a Dios y maldecir a las personas, y esto no debe ser así.
El Salmo 34 nos dice, se debe guardar la lengua del mal y los labios de hablar engaño. Se debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Hermanos, los invito a que guarden silencio durante el retiro. En las horas de comida, eviten también hablar. Si no perderán el tiempo, ¿y de qué serviría haber venido a este retiro tanto esfuerzo para venir a hacer lo mismo que hago cuando no estoy retirado del mundo? No estamos aquí para encontrarnos como un paseo, una reunión. Estamos aquí para guardar silencio y escuchar la voz de Dios, nuestro llamado a la conversión. De esta forma, guardando silencio y viviendo soledad, es que podemos ir avanzando en la vida de oración. El silencio de la boca, como ya lo hemos dicho, se refiere al silencio de todos los sentidos para poder ir avanzando en estos niveles de vida de oración, de vida interior. Y para que podamos decir, y nuestra alma pueda decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esta expresión de San Pablo, muy conocida, quiere decir que al morir algo de él puede entrar Cristo en el corazón. Cuando salvo yo, entra Dios. Cuando algo muere, Dios se presenta. El silencio es para hacer presente a Dios, es tener la experiencia de lo eterno en nuestra vida. Cuando algo está presente, no lo tenemos que imaginar. Estamos acostumbrados a pensar, a imaginar siempre. Hay que sentir y no pensar. Así nos pasa con el mundo de Dios. Lo pensamos, pero no lo sentimos como presencia. El silencio puede hacer que Dios se haga evidente, sin intermediarios, sin detener la posibilidad de un encuentro lleno de vivencia. Las personas nos conocemos por nuestras acciones, por nuestros objetivos, pero y en la no acción, nuestro conocimiento lo basamos en los pensamientos y deseos, pero nos conocemos sin ellos. Nos asusta conocernos sin nada, nos asusta quedarnos sin nada, es decir, guardar silencio, interno y externo. En la vida se disfruta con la comunicación, con el encuentro, con el diálogo. El silencio debe formar parte de esta relación íntima con Cristo. Primero se habla, pero luego el silencio es primordial. Con respecto a Dios pasa lo mismo. Al principio se siente la necesidad de decir algo, porque si no parece que no se reza, pero luego hay que quedarse en silencio, porque Dios tiene algo que decir. El silencio es para dar paso a Dios, para que Dios entre en nuestra vida interior y lo podamos escuchar. Es dar luz verde para que Él se haga presente. Este silencio es la muestra de nuestra apertura, abiertos y acogedores. La verdad es que cuando hablamos demasiado, estamos pendientes de nosotros mismos. No podemos salir de nosotros mismos y por lo tanto no se puede dar un encuentro profundo y puro con Cristo. Normalmente estamos excesivamente pendientes de nosotros, excesivamente enganchados en lo que queremos y deseamos. Por eso hablamos y conversamos tanto. En el silencio nosotros no somos los protagonistas. Es Dios quien tiene que ser. Celebramos tan solo su presencia. Y conviene recordar que si no somos como niños, no entraremos en el silencio. Hay que aprender de los niños a no hacer nada. Absoluta dependencia. Yo no puedo hacer, no sé hacer, aprender a callar, pero no hacer. Por ejemplo, en Proverbios 17:28, la escritura dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Y en otras pasajes de la Biblia también se habla sobre hablar y callar, como en Proverbios 13:3, que dice, el que guarda su boca guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Entonces, hermanos, el silencio es el lugar en el que Dios nos espera para que logremos escucharle a Él en vez de escuchar el ruido de nuestra propia voz. Más que callarse Dios, pues sucede con frecuencia que no lo dejamos hablar, que no le escuchamos, porque hay demasiado ruido en nuestra vida. No existe solo sordera física, sino que existe una sordera espiritual. Existe un defecto
respecto, de oído con respecto a Dios, y lo sufrimos especialmente en estos tiempos. Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo. Son demasiadas las frecuencias diversas que ocupan nuestros oídos. Lo que se dice de él nos parece que no tiene sentido, que no parece que no es adecuado a nuestro tiempo. Nos dejamos influenciar del mundo de la iniquidad, del mundo de la incredulidad. Y por eso decimos, como si no creyéramos que el Señor no nos escucha, porque no hemos entrado en silencio para tener una relación íntima con Él. Nuestros sentidos interiores corren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa percepción, queda limitado de un modo drástico y peligroso la capacidad de nuestra relación con nuestra vida interior y con la realidad en general. El silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allá habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime toda nuestra vida. Con la búsqueda, con la oración confiada ante las dificultades, el hombre se libera de sus autosuficiencias, pone en movimiento sus recursos interiores, se ve cómo se fortalecen las relaciones de comunión con los demás. El silencio de Dios, el hecho de que no intervenga siempre de un modo inmediato para resolver las cosas del modo en que queremos, despierta el dinamismo de la libertad humana. Nos llama a hacernos cargo de nuestra propia vida y del prójimo. La fe es por eso la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios, y la oración es expresión de la fe. Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversión, y nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma que implora perdón y salvación. Es decir, el Señor habla a quienes lo escuchan. Su palabra es misteriosa, únicamente es perceptible en el silencio del corazón, estrechamente unido a Él. Los sentidos son puertas abiertas al mundo exterior. El reino de Dios está dentro de nosotros, nos advirtió Jesús. Por consiguiente, las realidades espirituales no pueden ser percibidas por los sentidos exteriores. Solo los sentidos interiores, la imaginación, la fantasía, la representación, el sentimiento, la impresión, son suficientemente sensibles para percibir las cosas del espíritu. Si quieres oír lo que el Señor te dice, cierra tus sentidos exteriores, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Recoge los sentidos, recógete en tu interior más íntimo. Entra con el Señor que está allí, permanece en su santa presencia y fija tu atención en Él. Él te hablará si estás suficientemente abierto y atento a sus palabras. Cualquier distracción es un ruido que apaga su voz. Solo puedes oírla en el silencio más profundo de tu cuerpo y de tu mente. El nivel de la concentración, hermanos, es el nivel de la soledad. Silencio más soledad permiten la concentración. Si no las practicas en este retiro, silencio y soledad, si no tomas la decisión de practicarlas aquí y ahora, nunca lo harás. Por eso debes forzar tu voluntad, como debe ser ejercitar la disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual comienza con el silencio y con la soledad. Aprender a amarlas. Somos muy dispersos, como el mundo es disperso y superficial, y nosotros consumimos el ruido del mundo y la dispersión del mundo. La consideramos importante, un tesoro, más que la relación íntima con Dios. Como nos dicen los mensajes, amigo del Dios vivo, este nivel de concentración, el nivel de la perfección es el nivel más difícil de alcanzar. Llegado el momento en que alcancen este nivel, resultará fácil alcanzar todos los niveles, si lo desean. Veremos este nivel desde la perspectiva de la oración. Pequeños amigos de Dios vivo, sepan hoy que hay una demarcación entre la boca y el alma. Hermanos, si no guardamos silencio y amamos la soledad,
nunca nos vamos a concentrar. Miremonos en este momento, por ejemplo. Yo estoy hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Me pregunto, ¿estás en silencio? ¿O conversando con tu amiga, con tu amigo? ¿Mirando el folleto? ¿Mirando el paisaje? ¿Moviendo las manos? ¿Buscando algo en el bolso? ¿Mirando todo? No estoy concentrado. Concéntrate. Recoge tus sentidos. Recoge tu mente. No es solo el silencio de la boca, como hemos dicho, es el silencio de todos los sentidos. Recojamos todos los sentidos o, o lo que se llama en la tradición de la iglesia la guarda de los sentidos o vigilancia de los sentidos, que son alimentados constantemente por las sensaciones del mundo o las fantasías de la mente, que, como decía Santa Teresa, es la loca de la casa. Por eso tenemos que practicar silencio de la imaginación. Son, damos alimento a nuestra mente, imaginaciones, fantasías que nos distraen de la oración. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé templanza para ir silenciando la imaginación de la mente. Tenemos que hacer silencio también de la memoria, es decir, no estar recordando el pasado, no ser esclavo del pasado, no estar recordando constantemente nuestro pasado e incluso no creer que hemos sido perdonados. Y ahí es donde nuestra memoria se refiere también a nuestra historia personal. Estamos constantemente pensando eh, en lo que sucedió, en lo que nos sucedió, en el daño que nos hicieron, el deseo de venganza, el deseo de odio, el rencor. Y a esto le damos mucha fuerza a la mente. Por eso tenemos que silenciar la memoria. Silencio del pasado, olvidar. La concentración en la oración es el ascenso de la unión de la boca y el alma al seno de la divina gracia, nos dice los mensajes. Nuestra boca alaba al Señor, avanzamos hacia la vida interior, a la comunicación interior amorosa con Dios mediante el silencio y la soledad. Mis sentidos se concentran, se recogen, mi mente se centra en Dios y no en las sensaciones del mundo. Por eso volvemos a decir, silencio más soledad más recogimiento de los sentidos igual a concentración. Repetimos, silencio más soledad más recogimiento de los sentidos igual a concentración. Y nos dice los mensajes que en el nivel de la concentración nos encontramos con el amor de Dios a plenitud por primera vez. Por eso es muy importante practicar el silencio y la soledad para poder llegar al nivel de la concentración. Soledad y silencio nos libera de las dependencias mundanas, pues nos permite vivir una vida de conversión. Que amargas sufrimientos de un alma que está atada al mundo. Vea cuán inquieta es el alma. Vean cómo el abrasador viento del miedo tortura al alma. Nos dicen los mensajes. Quienes no aman el silencio y la soledad viven en el nivel del vacío total y por lo tanto sufren la ausencia y la presencia del Señor y no pueden consolar a Jesucristo agonizante. También tenemos que hacer silencio de las criaturas, es decir, silencio de las personas. Tenemos que romper estas dependencias que tenemos con personas que nos impiden avanzar en nuestra vida de conversión, que nos distraen, que nos llevan a la tentación, que nos dejan crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de conversión. Tenemos que hacer silencio de las criaturas. También el silencio implica en este nivel las personas de Dios. Muchas veces nuestra vida, muchas veces ponemos nuestra vida en las opiniones del mundo, en las opiniones de las otras personas y vivimos muy pegados y muy atormentados por los que los otros piensan de nosotros o en el reconocimiento humano, en ese falso respeto. Y esto no nos permite entrar en el nivel de la concentración, porque las personas nos distraen y nosotros nos dejamos distraer, así como también distraemos a las personas que quieren avanzar en su vida de oración.
Por eso es un compromiso y una responsabilidad espiritual guardar silencio y vivir y respetar el silencio y la soledad de cada persona para que avance en su vida de oración. En el nivel, pasamos al nivel del silencio del alma. Ese es el nivel del alma contemplativa. Muy importante tener en cuenta esto, el nivel del alma contemplativa. Es el nivel de la oración mística. El alma liberada de los apegos y dependencias emocionales, pasionales, sentimentales, del ruido externo y del ruido interno, avanza en una relación interior con Jesucristo agonizante y puede consolarnos. Por lo tanto, hermanos, si no avanzamos en los niveles de oración, no avanzamos en el crecimiento espiritual, no avanzamos en la vida de conversión y por lo tanto no avanzamos en la relación de intimidad con Cristo para poder consolar a Jesucristo agonizante. Como nos dicen los mensajes, pequeños amigos, qué grande y digno es alcanzar este nivel de la perfección del silencio del alma. Este nivel es mayor que el segundo nivel de perfección. Comienza donde termina la concentración. Es la libertad del alma con respecto a las ataduras o la esclavitud. Me refiero a la esclavitud del miedo debido a los apegos a las cosas del mundo. Cuán bendecidos están quienes se liberan de todos los apegos, al dinero, a las personas, todo lo que nos distrae del mundo o que consideramos más importante que Dios, las idolatrías que nosotros mismos nos creamos, es decir, todo lo que nos impide amar a Dios sobre todas las cosas. La persona liberada del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia, de las dependencias del mundo es libre y libera al alma de estas dependencias mundanas que la oprimen y puede amar a Jesucristo agonizante y practicar el amor a Dios y al prójimo. Dios habla en el silencio del alma. Hemos sido todos llamados a ser perfectos, de modo que podamos poseer todas estas gracias. Por ello, ruego contigo, mi pequeño amigo, para liberar tu mente y tu alma de las cadenas de la carne. Defiende tu alma contra la pasión de la carne. Defiende tu alma contra la llama del orgullo, nos dicen los mensajes del retiro. Y nos dice también, estimado amigo, pelea, esfuérzate y entra en este nivel de calma, del silencio del alma. Este es el nivel en el que Dios habla a su pueblo en la oración. En este nivel aprenderás a escuchar la voz de la divina sabiduría. Allí podrás sopesarte y ver tus debilidades y recibir ánimo y bendición de Dios. Ruego a Dios que me envió que te bendiga, nos dicen los mensajes. Entonces, hermanos, podemos decir que la vida interior podría consistir en una palabra, silencio. Es el silencio el que prepara a los santos, el que los comienza, el que los continúa, el que los acaba. Dios, que es eterno, nos dice, no dice más que una sola palabra, el Verbo, Jesucristo. De la misma manera sería de desear que todas nuestras palabras expresaran a Jesús directa o indirectamente. Esta palabra silencio es fundamental en la vida de crecimiento espiritual. Pues ya hemos dicho cómo nos vamos liberando y cómo podemos llegar al nivel de silencio del alma, pues hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Liberarnos de las dependencias humanas que nos distraen o que nos esclavizan o que nos atormentan o que nos causan unas dependencias emocionales, sentimentales o pasionales que no nos permiten avanzar en el crecimiento espiritual y en la vida de conversión y por lo tanto en la intimidad del alma con Dios. Silencio al mundo, silencio a todo lo que perturba a nuestra alma. Tenemos que guardar silencio de las pasiones, silencio de la imaginación, de las memorias, todo lo que hemos hablado. Silencio interno, silencio externo, para que nuestra alma pueda contemplar al Señor. Como podemos ver, guardar silencio y amar la soledad es todo un ejercicio espiritual que implica disciplina espiritual, practicarlo, ejercitarlo cada día. Un corazón en silencio es un corazón que habla del silencio del amor de Dios. Por lo tanto, para que el alma pueda entrar en silencio, tenemos que hacer silencio del egocentrismo, del ego, de nuestro amor propio. Silencio de todo lo que nos aferra al mundo
de las dependencias y pero especialmente el silencio del ego. El ego que está centrado, debemos quitarlo de allí, el centro de nuestra vida, para que Cristo sea el centro y así pueda nuestra alma entrar en relación íntima con la sabiduría divina. El silencio del yo humano que se entrega al que es divino. Silencio del ego. Después vamos avanzando en este encuentro íntimo del alma con Jesucristo por medio del silencio, que es el silencio de las criaturas, el silencio de los sentidos, el silencio de la imaginación, para avanzar a esta relación íntima del alma con la sabiduría divina. Y terminamos mirando el silencio con nosotros mismos. No hablarse interiormente, no escucharse, no quejarse, no consolarnos nosotros mismos. En una palabra, callar consigo mismo, olvidarse de sí mismo, dejar solo, enteramente solo con Dios, huir de sí mismo, dejarse solo en Dios, superarse, separarse de sí mismo, es el silencio más difícil y sin embargo es el silencio que nos permite que nuestra alma entre en unión con Dios, con la sabiduría divina. Ahora miremos el nivel de la contemplación. Hermano, silencio más soledad, más recogimiento, más desierto, más concentración, igual a contemplación. Es decir, que no se pueden saltar los niveles. Tenemos que vivir y ejercitar cada uno de los niveles, practicar cada uno de ellos para poder ir avanzando. El que no guarda silencio, pues no va a poder avanzar y no va a llegar a una contemplación verdadera. El nivel de la contemplación es el nivel de la relación del alma con la sabiduría divina. El Espíritu Santo permite que el consagrado vaya creciendo en la gracia del entendimiento. Es decir, que el consagrado, al practicar todos los niveles de oración, de silencio y de soledad y de recogimiento de los sentidos, va activando los sentidos espirituales. ¿Muy bien? Y así, al activar los sentidos espirituales, puede entrar al nivel de la contemplación. Como nos dice dicen los mensajes. Hijo del amado, este es el nivel de la contemplación. La contemplación es la unión del alma y el sentido para evaluar los asuntos de la sabiduría. Viendo la contemplación en la perspectiva de la oración, es la oración del alma con la dirección de los sentidos. Ese es el nivel de mayor razonamiento. Cuando una persona alcanza este nivel, ha alcanzado la edad del razonamiento espiritual. En este nivel, una persona puede entender las lecciones del espíritu. Me refiero a la Sagrada Escritura y los libros sagrados. Escucha lo que harás para alcanzar este nivel. Hijo del amado, debes pasar por el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, para que puedas alcanzar este nivel. Además de todas estas cosas, cree que tú eres un hijo de Dios. Cree que Él te ama. Cree que Él se ocupa de ti. Ten fe en Él, ten fe en sus palabras. Toma sus palabras en la Sagrada Biblia como sus palabras dirigidas a ti. Sopesa siempre tu amor por Él. Mide la distancia entre tu persona y el Señor. Trata siempre de cerrar la brecha recurriendo al amor. Yo te digo, ama de modo que también seas amado. Es lo que nos dicen los mensajes. La oración contemplativa, como les decía Santa Teresa, no es otra cosa que oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, nos dice Santa Teresa. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús, y en él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de él y vivir en él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. La elección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende de una voluntad decidida.
reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor, con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación. La oración contemplativa es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consciente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Pero sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. La oración contemplativa, por lo tanto, es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, una gracia. No puede ser acogida más que en la humildad y en la sencillez. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser, de nuestra alma. Es comunión con la Santísima Trinidad. La oración contemplativa es una mirada de fe fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía el santo cura de Ars. Su mirada purificada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver toda la luz de su verdad y su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para amarle más y seguirle. La oración contemplativa es escucha de la palabra de Dios. Es la obediencia de la fe. Es acoger a Cristo en nuestro corazón. Es adherirnos amorosamente a Él. Es participar de la vida de Cristo. La contemplación es silencio. En este silencio, insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipe de la oración de Jesús. En la oración de contemplación es que podemos consolar a Jesucristo agonizante. La oración contemplativa es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar en su misterio. La oración contemplativa es una comunión de amor portadora de vida para la multitud en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección pasa por el de la agonía, de la cruz y del sepulcro. El Espíritu de Jesús, no la carne que es débil, hace que llevemos a la vida en la oración contemplativa los tres tiempos fuertes de la hora de Jesús. Es necesario aceptar, velar una hora con Él. En la enseñanza de Jesús, la oración aparece como un diálogo entre el hombre, como Hijo y el Padre del cielo, en el que la petición ocupa un lugar muy importante. El niño sabe que su padre siempre lo escucha, pero que lo que le está asegurado no es tanto una especie de salida del sufrimiento o la enfermedad como el don del Espíritu Santo. La respuesta con la que Dios siempre viene en ayuda del hombre es el don del Espíritu de amor. Esto nos puede saber muy poco, pero es un regalo mucho más precioso y fundamental que cualquier solución terrena a los problemas. Es un regalo que debe ser aceptado en la fe filial y que no elimina la necesidad del esfuerzo humano para enfrentarse a las dificultades. Con Dios, los valles oscuros que a veces tenemos que cruzar no se iluminan automáticamente. Seguimos caminando con miedo quizá, pero con un miedo confiado. No temo ningún mal porque tú estás conmigo, nos dice el Salmo 23. El silencio y la contemplación tienen una finalidad. Sirven para conservar en medio de la dispersión de la vida diaria una permanente unión con Dios. Tienen como objetivo hacer que la unión con Dios esté siempre presente en nuestra alma y transforme todo nuestro ser.
El silencio y la contemplación son necesarios para poder encontrar, en medio de la dispersión de cada día, esta profunda y continua unión con Dios. Silencio y contemplación. En pocas palabras, contemplativo es la persona que se siente atraída irresistiblemente por el Señor. Esta atracción lo lleva a abrirse a Él y a dejarse trabajar por Él en una progresiva transformación interior, es decir, vida de conversión. Este es el resultado natural de la fidelidad con que el hombre responde a la llamada constante del Señor. El dinamismo interno que preside este movimiento transformador de vida es el amor. El hombre que se deja arrastrar por este dinamismo de amor da a los hombres un testimonio permanente de su comunión con el Señor. La capacidad de testimoniar prácticamente mediante el ejemplo personal el amor de Dios a los hombres es la condición fundamental del apostolado y es también una condición sin la cual nadie consigue realizar un verdadero progreso en la vida de oración. Sin una profunda unión con el Señor, no hay verdadera fecundidad apostólica. Solo el lenguaje del amor es comprensible a todos los hombres, independientemente de su origen. Si entramos en una relación íntima con el Señor, seremos testimonio de vida cristiana, de vida de conversión. A todos los consagrados les conviene, buscando únicamente a Dios sobre todas las cosas, juntar la contemplación por la que se unen a Él con la mente y el corazón, con el amor apostólico, por el que procuran ser asociados a la obra de redención y a la extensión del reino de Dios. Orar y contemplar son modos distintos de comunicarse con Dios. Orar o rezar es buscar comunicar con Dios, sobre todo por medio de palabras, de conceptos, de imágenes o de pensamiento. Contemplar es buscar la misma comunicación de otro modo, en el cual se presente lo más posible de palabras, de conceptos y de imágenes. La contemplación pura es vivencia de comunicación con Dios sin utilizar ninguna palabra, imagen o concepto. La mayor parte de las personas que rezan hacen también un poco de contemplación. Las que contemplan frecuentemente hacen también un uso moderado de las palabras pronunciadas, murmuradas o solamente pensadas. Las almas profundamente místicas muchas veces tienen la capacidad de conocer directamente a Dios, de comprenderlo y de intuirlo sin utilizar palabras ni conceptos. Por otro lado, de acuerdo con la experiencia de muchos directores espirituales, prácticamente todos pueden aprender de este modo de orar, de la contemplación. Consiste en la capacidad de captar a Dios directamente desde el corazón. Este concepto es muy parecido al de intuición, al de visión interior, al de iluminación interior, que es la tendencia hacia natural que tiene toda persona hacia Dios, que le atrae poderosamente. Las palabras, los pensamientos, los raciocinios, las imágenes constituyen otros tantos obstáculos para la comunicación directa e íntima con Dios. Los corazones enamorados se encuentran más íntimamente en el silencio de una simple mirada. Es decir, hermanos, que la contemplación pura es vivencia de comunicación con Dios sin utilizar ninguna palabra. El contemplativo vive en su corazón una unión amorosa con el Señor, mientras que con su cabeza trabaja con la misma normalidad de cualquier persona. El ejercicio de aprendizaje de la contemplación consiste básicamente en obligar a la mente que piensa y habla activamente a que se calle, mientras uno permanece amorosamente en la presencia del Señor. La continuidad de este ejercicio lleva al descubrimiento del arte de comunicar, del arte de comunicar directamente con el Señor a través del corazón. Para evitar las distracciones y facilitar la permanencia en el estado de contemplación, basta con habituarse a repetir mentalmente con cierta frecuencia una palabra o una frase que exprese el sentimiento de amor y el deseo de unión. Por ejemplo, Señor mío, Dios mío, Señor, yo te amo, Señor mío, Jesucristo, ten piedad de mí. Y nosotros en el apostolado podemos decir, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Es conveniente usar siempre esa misma expresión. Se puede formar así el hábito de repetirla con frecuencia de día y de noche
incluso fuera de los momentos de oración contemplativa, explícitamente hablando. La continuidad en este ejercicio conduce a la contemplación pura en la que el corazón vive la amable presencia del Señor en el más absoluto silencio de la mente. Contemplar es hablar con Dios, no es tanto reflexionar o pensar, es sentir a Dios. El resultado de la contemplación no consiste en unas cosas hechas, realizadas o alcanzadas. La contemplación no pretende un conocimiento mental, un saber, apunta fundamentalmente hacia el ser de la persona, ¿no? Es la unión íntima del alma de la persona con Dios. Esa se transforma y crece con la contemplación. Se trata de un beneficio mucho más importante que el saber y que es posible obtener con muchas otras formas de oración y con la meditación. La contemplación transforma a la persona, la convierte con mucha mayor eficacia que la fuerza de la voluntad. El que tiene el hábito de orar por el método de la contemplación se hace generalmente muy sincero, sencillo, cordial, paciente. Hay vicios que desaparecen sin un gran esfuerzo. En fin, la persona se transforma en otra distinta, es decir, ha alcanzado con seriedad vida de conversión. Podemos forjarnos una vaga idea de cómo es la unión íntima con Dios a través de la descripción que hizo Jesús de su unión con el Padre. El evangelista Juan afirma que el Hijo unigénito está en el seno del Padre. Jesús declaró también, yo y el Padre somos una sola cosa. Y en el otro lugar dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros. Es decir, aquí Cristo nos habla de la intimidad de su alma con Dios Padre, que es la que podemos lograr nosotros a través de la oración de la contemplación. La Virgen María es un modelo extraordinario de vida contemplativa. María es imprescindible en la vida cristiana, todos lo sabemos. Ejerce un papel pedagógico indispensable en la vida de que quiere aprender a orar. Si orar es amar, entonces hemos de comprender como nadie amó tanto como María a su divino Hijo Jesús. Nadie en el mundo estuvo tan estrechamente unido a Él como su madre. Por eso mismo nadie jamás entró tan profundamente como ella en los misterios del corazón de Dios. Esta es la más importante de sus credenciales para que la consideremos como nuestra maestra en los trabajos de aprendizaje de oración. La vida de María se caracteriza por unas actitudes espirituales que estimulan poderosamente nuestra vida de oración. María, la Virgen que escucha, la Virgen en oración, representa en la Iglesia el modelo más perfecto de unión con Jesucristo. Miremos, por ejemplo, a María al pie de la cruz. ¿Quién contempló jamás la pasión de su divino Hijo con amor, con dolor, con sentimiento de compasión como ella? Con su ejemplo, anima a los cristianos y les indica ese excelente medio de contemplación del misterio de la pasión de Cristo. Unos frutos personales importantes de la contemplación son los sentimientos de paz, de tranquilidad interior, de disponibilidad, de gozo, de poder amar, de felicidad. Para el que contempla, estos sentimientos son como un paladar definitivamente adquirido. Despiertan la tendencia a buscarlos siempre y de experimentarlos de nuevo continuamente. El que ha descubierto la verdadera contemplación no se cansa jamás de contemplar. Luego tenemos el nivel de la meditación. El fruto del crecimiento en la vida de oración es la docilidad. Ser dóciles a la acción del Espíritu Santo que fortalece nuestra vida de conversión. Hermanos, los niveles de oración son niveles de espiritualidad de la vida interior. Desde una oración externa mediada por los sentidos, las palabras, debemos avanzar hacia la oración del alma, hacia la relación íntima con la sabiduría divina, fuente del nivel dorado de la paz. Los mensajes nos dicen, oh, esta es una era de conmoción. Los científicos han llenado el aire de ruido con sus aparatos electrónicos. Qué desafortunados son las personas de esta era que no gozan la dulce paz del silencio.
Oh desierto, qué placentero eres, en ti mi alma disfruta la paz. Qué hermosa es la creación de Dios, oh amada soledad. Tú has elevado mi alma al trono de Dios, donde la divina providencia mora. Amigos míos, yo soy su amigo Jerónimo. He venido para enseñarles el quinto nivel de la paz dorada. Es el nivel de la meditación. La meditación es el matrimonio del alma con el divino espíritu. El alma abandona el mundo de las distracciones, la conmoción y la confusión para mantenerse con su divino esposo. En la casa de su divino esposo, ella disfruta de su amor. Ella, el alma, entiende a su divino esposo y su divino esposo la entiende a ella. Su comunicación no se basa en las muchas palabras, sino en las miradas de amor. El alma es ahora la consoladora de su divino esposo. La compañía no es más que la adoración del amor de Dios, de su misericordia y compasión. El alma no piensa en otra cosa que en amar y mostrar su amor. Este es el nivel de la fe, la confianza, donde ya no hay miedos ni temores humanos. Y es la fidelidad y la obediencia a la vida de conversión y de oración la que permite esta relación íntima de amor entre nuestra alma y la sabiduría divina. El alma, al entrar en relación íntima con la sabiduría divina, ama, adora y consuela a Jesucristo con el santo. Los sentidos espirituales del alma permiten esta relación íntima y amorosa entre el alma y Jesucristo. El silencio, más la soledad, más el recogimiento de los sentidos, permiten avanzar de la concentración a la contemplación y de la contemplación a la meditación. Este es el nivel de los portadores de la cruz de la perfección y la cruz de perfección es cruz de conversión. Como nos dicen los mensajes, amigos míos, este es el nivel de la fe y de la confianza. Es el nivel de los buscadores del bienestar del reino, no buscadores de los bienes del mundo. Es a este nivel que Jesús encuentra a sus consoladores. Este es el nivel de los portadores de la cruz. Ya no es una oración guiada por la razón humana, como si fuese un ejercicio académico, ya que el alma está guiada y conducida por el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de amor. Y este es el producto del silencio del alma. Este es el nivel de la fidelidad al amor de Dios, fidelidad a la vida de conversión. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, de la fe, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta atención habitualmente. Se hace con la ayuda de algún libro que a los cristianos no les faltan. Puede ser la Sagrada Escritura, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos, las obras de los grandes santos o obras de espiritualidad. Meditar lo que se lee conduce a apropiarse confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sea la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales en la tradición de la Iglesia. Un cristiano debe querer meditar regularmente, si no se parece a las tres primeras clases de terreno de la palabra del sembrador, de la cual hablaremos más adelante. Pero un método no es más que una guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, el de Cristo Jesús, el de entrar en la relación íntima con Él. En los niveles de oración, aquí los mensajes nos dicen lo siguiente. Queridos amigos, ascienda al primer nivel, al segundo, al tercero, al cuarto y luego al quinto. El quinto nivel comienza cuando el cuarto nivel termina. Eviten todo tipo de distracciones. Amen a todos los hombres. Véanlos como amigos. Busquen el amor de Dios. Traten y ganen su amor. Y después avanzamos hacia el nivel de la relación con Dios. El último nivel es en la relación personal, íntima y amorosa del alma con Dios, el nivel de la paz dorada. El alma entra en la zona de gracia divina y por ello imita una vida fiel de conversión.
Este es el nivel de la revelación de los misterios divinos revelados en la Escritura y en la tradición de la Iglesia, y son entendidos por nuestra alma. El misterio de la cruz de Cristo agonizante es revelado. Nos dicen, nos dicen los mensajes. Mi querido amigo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Yo soy tu hermano Pío. Vengo para ofrecerles el último nivel de la adorada paz del silencio. Jesús quiere que crezcan a este nivel. El nivel es lo que él llama la relación personal. Durante la oración, las almas de los grandes hombres de Dios dejan el umbral de las distracciones a través de la meditación y entran en la zona de gracia. Aquí es donde el alma entra en reposo con Dios, en la más alta meditación. El poder de los sentidos es mínimo aquí. El alma solo se queda con Dios y disfruta la amorosa presencia de la Divina Majestad. El alma se ha convertido en una alma consoladora y adoradora. Los sentidos espirituales del alma sienten a Dios y viven el temor de Dios. Este es el nivel de la relación personal. En la oración, el alma no tiene más nada que hacer que relacionarse con el Señor. El alma se relaciona para adorar a la Divina Majestad, para consolar las heridas en el corazón del amor y para expiar los pecados del mundo. En este nivel es que consolamos a Jesucristo agonizando. Este nivel implica la responsabilidad espiritual del consagrado, docilidad, fuerza de voluntad, disciplina espiritual, vida virtuosa, vida de sacramento, vida ascética y vida de mortificación. Los mensajes repiten una y otra vez los consejos para alcanzar el nivel dorado: vida de silencio, vida de soledad. Así dicen los mensajes. Huyan del ruido del mundo. Me refiero al mundo de la confusión y entren al mundo de la quietud. Me refiero al silencio. Me refiero a la paz. Tapen sus oídos de esos sonidos musicales del mundo que perturban su verdadero ser. Si Dios está en el alma, también el alma está en Dios. El alma se da, Dios la acepta, se posesiona de ella y el alma interior se da cuenta de esa toma de posesión. El alma no pierde su naturaleza ni su personalidad y sin embargo ya no se pertenece, pertenece a Dios. Hay una relación íntima, amorosa, un matrimonio espiritual. El nivel de la relación del alma con Dios es un matrimonio espiritual. Por el carácter indisoluble de esta unión, produce confirmación en gracia. Por lo menos, como lo dice San Juan de la Cruz, se trata de un contrato irrevocable, de una fe jurada para la eternidad. Tu Dios mío amará siempre a tu esposa y ella te amará siempre. El alma interior así lo entiende. Tiene de ello una persuasión íntima que vale para ella, pero que no podría atestiguar fuera, puesto que no puede probar. Por lo demás, a pesar de esta firmísima seguridad de la que tiene conciencia, sobre todo en ciertos momentos, el alma no cree estar dispensada en lo más mínimo de las reglas de la prudencia cristiana en el ritmo ordinario de su vida. Ve, por el contrario, con la claridad de la evidencia, que cuán indispensable le es someterse a estas reglas y no apartarse para nada de las vías de la obediencia. Dios la conduce e ilumina a quien la dirige en su nombre y ella está en paz. De esta forma, la unión íntima ya del alma con Dios, el alma participa en la vida trinitaria. El alma se convierte en presa del amor divino. El alma, elevada por encima de sus facultades humanas, recibe las confidencias divinas. El alma recibe el conocimiento divino. El alma se enriquece con el conocimiento de los atributos de Dios y considera a Dios como su mayor tesoro. El alma, y en este nivel de oración, Dios revela especialmente su poder, su sabiduría y su belleza al alma. En el retiro y en los mensajes de los retiros siempre se repite una y otra vez, como ya lo he dicho, que el silencio es una virtud y un llamado fundamental de la espiritualidad y el apostolado. Entonces, estamos ejercitando el silencio y la soledad en este retiro. Debemos vivirlo y practicarlo, hermano. Es algo muy importante. El silencio nos permite confrontar nuestra vida con Dios, nos abre la conversión, nos invita a desprendernos de las dependencias del mundo, a las dependencias de las personas, a todo lo que nos esclaviza del mundo de la inequidad.
Debemos ejercitar en la vida diaria espacios, buenos hábitos, disciplina de silencio, disciplina de soledad, disciplina de requerimiento de los sentidos. Para ello necesitamos fortalecer nuestra voluntad para decidir hacer. Pedir la gracia y la fortaleza del Espíritu Santo no es solamente voluntad, es forzar la voluntad, tomar la decisión de ser silenciosos, de vivir la soledad, ejercitar la mortificación del silencio y perseverar en él y en la soledad.